Actualmente hay un boxeador de 24 años que está dando mucho de qué hablar. Es un noqueador nato y su estilo de pelea es muy entretenido, ofrece espectáculo, buenos pleitos y eso es lo que nos gusta a nosotros, el respetable público. Creo que absolutamente todos nuestros suscriptores deberían de ver sus peleas, ya que este mexicano está próximo a convertirse en campeón y quizá hasta en ídolo. Luego de haber sorprendido al mundo noqueando a un campeón invicto en su propia casa, los especialistas señalaron que Mauricio el Bronco Lara será la próxima gran superestrella del boxeo mundial. Este muchacho realmente es una bestia, es una locomotora, pega con un ladrillo en su mano derecha, realmente tiene un potencial enorme, espero que lo sepan llevar bien, que lo sepan cuidar, que no se descuide, que no se ande en pedas, en borracheras y va a llegar muy lejos. En estos momentos el Bronco Lara quiere el título del Venado López, pero ve al Vaquero Navarrete como el campeón más duro de esa división. En una división con 3 campeones mundiales mexicanos, Mauricio el Bronco Lara quiere el título de la FIB que ostenta Luis Venado López, pero dejó muy en claro que el más fuerte de esa división es Emanuel Vaquero Navarrete. Y mientras llega la esperada pelea del título del mundo, el Bronco Lara sueña con un 2023 donde puede coronarse y sabemos que muy probablemente se va a coronar en este 2023. Está en espera de hablar con su representante Alex Brito y conocer los planes para el 2023. El Bronco espera que se concrete la pelea contra Gut y que México tenga todos los títulos en las 126 libras. En palabras del Bronco, dice: claro que me gustaría enfrentarlo, dijo, quisiera que por primera vez una división esté dominada por mexicanos. Y el Bronco Lara, al que no le toma mucha importancia en su división, es a Rey Vargas, del que aseguró nunca ha enfrentado a un peleador de élite. Y dice el Bronco: de Vargas no le toma importancia, sabemos que es un gallina que no ha enfrentado a un peleador de élite y nunca se ha visto. Y esta información es nuevecita, es lo más nuevo del Bronco, mis amigos. Se los voy a dejar aquí este artículo en la descripción y en el primer comentario para que lo puedan leer y disfrutar. Es de un blog muy bueno que estoy seguro lo conoces, se llama Izquierdazo. Te lo voy a dejar aquí para que lo disfrutes. Mauricio el Bronco Lara es el boxeador mexicano más peligroso en la actualidad. Mauricio Lara empezó en el mundo del boxeo desde pequeño, desde la edad que se forja cualquier campeón en cualquier disciplina. No empezó viejo, empezó a los 8 años de edad, tuvo 322 peleas como amateur, pero no había oportunidad de participar en los Juegos Olímpicos, no había dinero y el gobierno le cerró las puertas en el amateur, así que se dedicó por un tiempo el Bronco a ser repartidor de tortillas y vio en el boxeo profesional la oportunidad de llevar comida a su casa, así que debutó como profesional el 10 de octubre del 2015, sin embargo perdió por decisión, lastimosamente, pero el Bronco jamás se rindió y no le importó perder en su debut. Otros grandes han perdido en su debut como Márquez, no pasa nada, hay que pararse y continuar, y así lo hizo Mauricio el Bronco Lara, continuó y logró una larga racha de victorias. En su pelea número 13, sin embargo, se encontraría a un aguerrido Elliot Chávez, un boxeador que también apenas comenzaba en el mundo del pugilismo profesional y que contaba con menos experiencia que Lara. Por ello parecería que sería una víctima más en su lista de demolición, pero pasó todo lo contrario, mis amigos. Elliot Chávez sorprendió al respetable público al noquear a Lara en tan solo un solo round. Era la segunda vez que perdía el Bronco. Con un tremendo gancho al hígado, Elliot Chávez mandó a la lona a un sorprendido Bronco Lara. Los comentaristas de Box Azteca, en un acto de crueldad, criticaron brutalmente y despedazaron con su veneno a Lara. Lo llamaron fracasado y que no servía para el box. El único que no fue tan duro con sus comentarios fue el campeón y la leyenda Julio César Chávez. Lara, por favor, se hizo se queja. Se hizo pato, la verdad es que le entró el ganchazo. Y te voy a decir una cosa. Siguió pegando porque no acababa de caer. Claro, que creo que sí ya estaba en la lona. Y al momento en que le estaban pegando, él decidió seguirle justamente al referee para ver si paraba o hacía algo más. En ese momento decide quedarse en el piso. ¿Qué quería que hiciera el referee? Que lo levantara con una mano. ¡Qué bueno que le marcaron knockout! ¡Que se largue del boxeo! ¡Que se largue! Carlitos, todos tenemos errores en la vida. Un knockout muy bien.
Pero se podía levantar, Julio. Él lo sabe perfectamente que se podía levantar. Sí se podía levantar. Y no quiso levantarse. Pero un gancho abajo, Garrett, tú sabes que... No, es durísimo. El Bronco nunca se rindió. Como buen mexicano continuó en el pugilismo, nunca se rindió y acumuló una racha importante de victorias, pero su carrera sin embargo estaba estancada, ya que el Bronco no conseguía esa gran pelea que lo catapultara. Le ganó a buenos boxeadores, admitámoslo, pero no eran boxeadores de élite. No se pueden decir que eran bultos, pero simplemente no estaban en el nivel estelar. Hasta que un día le llegó su oportunidad de brillar contra un experimentado boxeador. Un boxeador invicto que estaba regresando al boxeo después de un corto periodo de inactividad y que estaba buscando a un pichón. Estaba buscando a un boxeador de bajo nivel para lucirse en su tierra natal, y este boxeador era Josh Warrington, y su promotor, el corrupto Eddie Hearn, vieron en el Bronco el blanco perfecto. El Bronco hasta ese momento había realizado todas sus peleas en México, con excepción de una que fue en Argentina. Llegó el día contra Warrington y aunque no figuraba ningún título en juego, el Bronco tenía toda la motivación del mundo para ganar y los huevos bien puestos en su lugar. Ese día era ganar o morir. Si fallaba el Bronco, jamás tendría otra oportunidad en las grandes ligas y el Bronco lo sabía, estaba perfectamente consciente de esto. El 13 de febrero del 2021 se llevó a cabo la pelea y las casas de apuestas veían al mexicano como la víctima. Pero se equivocaron fatalmente. Apuesta equivocada. La pelea empezó y se vio al principio un claro dominio de Warrington que conectaba certeramente a Lara, quien tardó en encontrar su ritmo. Warrington estaba haciendo lucir muy mal a Lara en los primeros 3 rounds. El Bronco no encontraba su ritmo y aparte el boxeo de Josh Warrington era muy sucio, pisaba los pies y conectaba en la nuca, y por si fuera poco, Josh Warrington a eso del round 4 mandó cabezazos totalmente ilegales con la intención de conectar en la ceja del mexicano y sangrarlo. ¿Y qué creen? Sí lo logró. El referee estaba compradísimo y no lo decía nada al cochino Warrington, y Warrington logró sangrar a Lara de un cabezazo. Y hasta el cuarto round Lara despertó. Lara por fin descifró el sucio estilo de Warrington y por fin el mexicano había despertado de su largo letargo y con poderosos ganchos uno por uno, salido desde lo más profundo de su odio, conectó varias veces a Warrington hasta que por fin lo demolió. Lo demolió a base de ganchos, a base de corazón. Warrington había quedado en la lona y Lara iniciaba ahora sí su propia leyenda. Warrington estaba golpeando ferozmente al punto de despedazar, de desfigurar el rostro de Lara, pero así es el estilo de Lara. Él llega frontal y no le importa que le peguen con tal de pegar. Su estilo es noquear o salir noqueado, noquear o salir desfigurado. Ese es el estilo de Lara. El Bronco Lara es un estilo que nos gusta, es un estilo de choque, es un estilo fajador 100%, y estamos seguros que este gladiador va a dar mucho de qué hablar en este 2023. Esto prácticamente es un hecho, mis amigos. Eddie Hearn planea que el mexicano Mauricio el Bronco Lara finalmente realice la pelea de campeonato mundial en contra de Leigh Wood en enero del 2023, y por supuesto estaremos transmitiendo esta pelea aquí en Richie Blog, mis amigos. Va a ser una gran pelea y yo creo que Mauricio el Bronco Lara se va a coronar. Dime tú qué opinas, yo quiero leer aquí tus comentarios en la cajita de comentarios. Lara ya peleó en 2 ocasiones en el Reino Unido y en su primera presentación logró noquear a Josh Warrington en el 9º episodio en Wembley, en una de las mayores sorpresas del boxeo, pues el mexicano ni siquiera aparecía en los rankings de distintos organismos. En la revancha, porque hubo una revancha contra Josh Warrington, la pelea tuvo que ser detenida en el segundo round tras un cabezazo ilegal y un corte en el rostro de Lara que le impidieron continuar. Ya les decíamos que ese boxeador le gustaba mucho dar cabezazos ilegales, un peleador muy cochino, muy sucio. Originalmente el Bronco se iba a enfrentar con Wood el 24 de septiembre en Nottingham, pero el inglés sufrió una lesión en el bíceps, sufrió un desgarro que lo obligó a retirarse del combate, y ahora sí parece que en enero vamos a ver esta pelea de Lara contra Wood. Wood tiene algunas características interesantes, sin embargo yo creo que Lara va a ganar.
Voy Lara. Yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Suscríbete al canal, por favor, y comparte este video en todas tus redes sociales porque nos estás ayudando mucho a crecer. La meta es llegar a 20,000 suscriptores para enero. Ya casi llegamos a 19,000. Estoy seguro que con la ayuda de Dios y con tu ayuda vamos a lograrlo. Vamos a llegar a 20,000 suscriptores. Así que necesito que me apoyes, necesito que me ayudes y que compartas este video en todas tus redes sociales. Me dirijo al respetable público y les hago una atenta invitación a que se hagan miembros del canal. Háganse miembros del canal, apóyennos y obtengan insignias de fidelización junto a tu nombre en los comentarios y el chat en directo. Emojis personalizados que puedes usar en comentarios y mensajes del chat en directo. Chats en directo exclusivos para miembros, prioridad al responder a comentarios, acceso anticipado a videos nuevos, menciones a los miembros, actualizaciones de fotos y estados, videos exclusivos para miembros y emisiones en directo exclusivas para miembros, entre muchos otros beneficios. Así que, ¿qué esperas? Apóyanos y hazte miembro del canal.